Buenas tardes, ingeniero. Eh, a continuación, se procederá a explicar sobre el diseño de instrumentación industrial de un sistema de control automático para el control de proceso de un intercambiador de calor. El grupo se encuentra conformado por las siguientes personas: Roberto Quitio, Darío Cobos, Brandon Gancino y mi persona, Dani Paucar. Como primer punto a, a a desarrollar es la identificación y ubicación de los instrumentos del proceso del intercambiador de calor. Como primer elemento, se procederá a efectuar la identificación desde la parte superior hasta la inferior. Como primer punto tenemos un dispositivo denominado FE, que es un sensor de flujo con un lazo 202. Este nos indica que se encuentra ubicado en campo. A continuación tenemos una válvula de actuación de diafragma de neumática que posee un lazo de 201. Asimismo, el sensor de flujo del agua está conectado a un flujo, a un transmisor de flujo. Y este transmisor de flujo se encuentra conectado a un registrador de flujo. Todos estos elementos anteriormente mencionados, el transmisor se encuentra montado en campo y el registrador montado en el panel principal. Y luego se tiene un elemento controlador registrador de temperatura. Tenemos un interruptor de temperatura y una alarma indicadora de nivel bajo o alta temperatura. Posterior a ello tenemos un sensor de temperatura montado en campo. El switch va a estar montado en campo y de igual manera la alarma montado en campo. Y el controlador registrador de temperatura se encuentra ubicado en el panel principal. Cabe resaltar que dentro de las, de las líneas en esta parte de acá, nosotros tenemos una línea neumática. En esta parte de aquí nosotros tenemos una línea de temperatura. Listo. A continuación, nosotros tenemos, nosotros tenemos un, 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 tenemos un controlador de nivel, el que se encuentra aquí. Este controlador de nivel se encuentra instalado en el panel principal con un lazo 203. De igual manera, tenemos una línea neumática y aquí de igual tenemos una válvula de diafragma neumática. Listo. A continuación, esa válvula neumática se encuentra instalada en campo. El controlador de nivel se encuentra ubicado en el panel principal. Y TW significa el tanque en sí, ya el tanque del agua con un lazo 201. Por otro lado, por donde ingresa el vapor, tenemos un sensor de flujo del vapor con un lazo 202. Esta está conectada a un transmisor de presión y a un transmisor de flujo del vapor. Y esta va a enviar una señal neumática, tiene una señal neumática a un registrador de flujo y a un registrador de presión. Todo esto, el sensor va a estar ubicado en campo, el transmisor los transmisores de presión y flujo montados de igual manera en campo, y tanto el registrador de flujo como el registrador de presión va a estar montado en el panel principal. Listo. Listo. A continuación se procederá a explicar sobre, sobre cómo funciona este sistema, cómo está.
diseñado este sistema. Listo, un minutito. Voy a hacer más grande la imagen. Listo. 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 Nosotros, un intercambiador de calor es un dispositivo que transmite la temperatura de un fluido hacia el otro fluido. Eh, estos tipos de intercambiadores de calor, los más comunes, se encuentran de líquido líquido y líquido aire. En este caso se va a explicar sobre el tipo líquido aire. En este caso el líquido viene a ser el agua fría y el aire va a ser el vapor que entra a temperatura elevada, es decir, caliente. Comenzamos con el agua. El agua va a ingresar por esta sección, va a ser de agua fría. El agua fría, el agua fría ingresa por esta parte y va a estar al ingresar hasta esta sección. El sensor de temperatura, el sensor de temperatura, el sensor de flujo, perdón, el sensor de flujo va a estar monitoreando el caudal que va a estar ingresar por el sistema, que debe ser de 20 de 20 a 80 litros por minuto. Esto va a estar censando el flujo y y esta señal de censo va a ser enviado hacia el transmisor de flujo que, que va a convertir la señal que enviada por el sensor de flujo del agua a una señal de una señal o una medida, puede ser en litros por hora, y esa señal va a estar registrada, esos datos van a estar registrados en un registrador de flujo del agua. Ya, una vez va a pasar el agua, una vez que pase el agua, va a ingresar hasta esta válvula. Esta válvula va a ser la encargada, es, es el elemento que va a aperturar o cerrar de acuerdo a las necesidades del sistema del intercambiador de calor. Al abrirse o cerrar, el agua va a caer hacia el tanque. Y en el tanque, en esta parte, encontramos las líneas del, del vapor y se va a producir el intercambiador de calor. El intercambio de calor entre el fluido del vapor como del agua. Una vez caliente el agua, una vez que haya realizado dicho proceso, ese proceso se va a dirigir, tenemos un agua, como producto final tenemos un agua temperada, pero esta agua temperada debe estar de unos 20 a 40 grados centígrados, esta agua debe estar a unos 20 a 40 grados centígrados. Este sensor, aquí tenemos un sensor de temperatura. Este sensor lo que hace va a ser sensar que el agua esté a unos 40 a 80, de 20, perdón, de 20 a 40 grados centígrados, a 40 grados centígrados, estar de 20 a 40 grados centígrados. Una vez que este va a cumplir la misión de enviar la señal, esta envía una señal térmica hacia el controlador registrador de temperatura. Este controlador registrador de temperatura va a enviar una señal neumática a la válvula de diafragma y va a abrir o aperturar
la válvula según las necesidades de las temperaturas configuradas o el set point configurada para que el agua se encuentre dentro de las condiciones establecidas en el set point. Asimismo, es decir, si la temperatura es baja a la configurada, a la configurada en el set point, esta, esta válvula se va a cerrar, no en su totalidad, quizás se cierre a un 80% para que el vapor, para que la temperatura del vapor al estar aquí y el agua al ingresar al tanque y el intercambio de vapor el intercambio de temperatura con el vapor va a cumplir con el set point configurado. Por otro lado, cuando el agua está demasiado caliente, la válvula se va a aperturar más, va a ingresar más agua, va a ingresar más flujo de caudal del agua y se va a de igual manera transferir la temperatura con la del vapor y se va a obtener los límites establecidos en el set point. Y asimismo, este controlador registrador de temperatura va a activar un switch de temperatura que va a activar la alarma, ya sea de alta temperatura o baja temperatura, para indicar, para indicar que esta válvula tanto bien se haya abierto o se vaya cerrando. Listo. Asimismo, se puede evidenciar que en el gráfico el límite máximo que se puede llenar el tanque es de un 80% aproximadamente. ¿Y qué pasa? Que al tener una temperatura alta, como se mencionó, el flujo de caudal va a ser mucho mayor. Entonces se va a llenar, se va a llenar más. Se va a llenar más, quizá un 90% o 95%. Pero en este caso, el tanque en su funcionamiento ideal debe estar a un 80%. Es por ello que el sistema cuenta con un controlador de nivel. Este controlador de nivel de igual manera va a estar configurando o monitoreando que el tanque se encuentre a un 80% aproximadamente. En caso de no cumplir con dicha condición, este, este controlador de nivel va a enviar una señal neumática a otra válvula de tipo diafragma, la cual se va a abrir y va a desalojar el agua, el exceso del agua. Y cuando ya cumpla con el 80% aproximadamente, esta válvula se va a cerrar para que el tanque se encuentre en un 80%. Listo. En cuanto, por otro lado, tenemos al otro fluido que viene a ser el vapor. El vapor, la línea de vapor va a estar siguiendo esta metodología, como se señala a continuación. El vapor tiene un ingreso, va a ser por unas varillas, va a ingresar y tiene una línea de salida, que va a ser por acá, que es la salida del vapor. Este fluido se encuentra monitoreado igual por un sensor de presión, por un sensor de flujo del vapor. Este sensor este sensor va a monitorear el flujo y este flujo este sensor va a enviar señales tanto al transmisor de presión como al transmisor de flujo. Este transmisor de flujo, el transmisor de flujo va a transmitir una señal, una señal hacia una señal neumática hacia un registrador de presión y el transmisor de flujo también va a enviar una señal hacia el registrador de flujo que se encuentra ubicado en los paneles principales o en un tablero principal. Tanto el sensor como el transmisor, tanto de temperatura como de flujo, van a estar instalados en campo.
¿Cómo se lo puede evidenciar? Todo es aquello, todo el fluido que deriva desde el vapor, los referente a los dispositivos, poseen un lazo 202. Todos los elementos que comprenden el agua fría del agua fría poseen un lazo 200 y el agua caliente posee un lazo de 201. Y, y en cuanto al sistema de control del nivel del tanque, posee un lazo de 203. Eso sería en cuanto al funcionamiento del sistema del sistema, el funcionamiento del presente sistema. Listo. A continuación se procederá a explicar, como ya se lo menciona aquí, un momentito. Listo. A continuación se procederá, una vez mencionado todo el sistema, el funcionamiento del sistema, se procede a identificar el lazo de control al que pertenece el intercambiador de, de calor. Este intercambiador de calor posee un sistema de control en lazo cerrado, ya que posee un set point. Este set point va a estar controlado por un sensor de temperatura, el mismo que nos va, esta señal del agua temperada, la señal del agua temperada va a estar sensada por el sensor de temperatura. Este sensor de temperatura va a enviar hacia el transmisor de flujo una señal de en qué temperatura está saliendo. Este transmisor, este transmisor lo que se encarga es de comparar tanto la señal de entrada como la señal de, de salida, del sistema. Esta señal de salida del sistema, este transmisor luego va a enviar una señal de error hacia una válvula de diafragma y esta válvula de diafragma se va a aperturar o cerrar según la temperatura de salida del tanque. Es decir, si la temperatura del agua está por debajo de los límites configurados, el transmisor va a enviar una señal de apertura para que se cierre la válvula de diafragma hasta conseguir la temperatura de set point configurada inicialmente. Por otro lado, si la señal del agua de salida está, está por encima de la temperatura, el transmisor de flujo va a enviar una señal hacia la válvula de diafragma para que ésta se, ah, se abra, se abra para que nuevamente salga un agua temperada de acuerdo a los requerimientos o al set point configurado inicialmente. Como en este proceso tenemos, a la entrada del sistema tenemos un caudal de agua fría, el controlador va a ser el transmisor de flujo, el actuador va a ser una válvula de diafragma, la planta es el intercambio de temperaturas de caliente y frío gracias a los fluidos del vapor y del agua. Y la salida del sistema va a ser el agua temperada y el transmisor va a ser el sensor de temperatura. Eso sería en cuanto a la identificación de la instrumentación y la identificación del lazo de control del sistema intercambiador de calor. Muchas gracias. Mi nombre es Roberto Quitio. En este video le voy a explicar sobre lo de instrumentación de medición en la parte industria. En mi punto me ha tocado dar un resumen, sí, de la sección 2.3.1. El primer tema que voy a explicar es sobre el sensor de flujo de agua.
Tenemos el modelo MAC 3100 de N50. Como nos indica en la pantalla en sí, las características de este sensor, se puede dar o sea, se puede hacer en el uso en el campo de aplicaciones suministrado de agua, de petróleo y gases. Su frecuencia tiene 60 hercios. Las siguientes características tenemos, soporta la temperatura del fluido de -40 a 100 grados. Aquí nos indica sobre los materiales, qué tipo de material está construido en sí. La calibración en sí también tenemos desde 0.02 por 25% a 2 por 90%. También nos dice que material de electrodo es de titanio. Tenemos en esta parte, bueno, como le expliqué, la temperatura cumple con la temperatura que nosotros necesitábamos en sí, en este trabajo para poder dar el uso de este elemento. Aquí tenemos la imagen. Por esta parte lo pasa lo que es caudal. En la parte superior tenemos las conexiones en sí para lo que es control. También tengo lo que es transmisor de flujo de agua, el, la misma marca que Siemens, modelo FM Mac 5000. Dadas las mismas características del uso de campo de aplicación, agua y gases, tenemos la fuente de alimentación de 115 a 230 en corriente alterna, su frecuencia es 60 hercios. Tenemos sus rangos de señal de salida, tenemos su previsión de bajo de caudales, error de medición, temperatura de operación, menos 40, 70 grados. Es compatible con los sensores Siemens. Su medición realiza en lo que es fluidos de agua y vapor. Aquí tengo la imagen. Y este sensor ya viene incorporado con la pantalla digital donde podemos ver todas sus mediciones. Por último, tengo registro de flujo de agua. Es la marca, lo mismo, la marca Siemens. El modelo FM100. Características. Campo de aplicación, suministro de agua. Fuente de alimentación de 19 a 30 de corriente continua. La frecuencia es de 60 hercios. Su comunicación y vale. Tenemos la medición, la corriente que se utiliza de 20 miliamperios con temperatura de operación de menos 40 a 70 grados centígrados. Y en esta parte tenemos su compatibilidad en la transmisión de flujo vapor y agua Siemens FM Mac 500. Tenemos igual la imagen. En esta imagen nosotros podemos verlo por esta parte tenemos las conexiones de las paraditos de caudal y aquí nos tenemos en esta pantalla podemos observar todas sus mediciones dentro de su operativo. Este sería el video de mi parte sobre los sensores que me tocó exponer. 2.3.4 Sensor de flujo de vapor System Sistran F de magnitud de 5100 watts. Las características son campo de aplicación de petróleo y gases, caída de presión significante, la frecuencia es de 60 Hz, flujo de vapor es de 1.7 a 45 metros cúbicos sobre hora, la presión de ensayo es de 1.5 por ppm, la ADN de diámetro terminal es de 40, la presión de operación es de 0.01 a 10 bar, la temperatura de operación es de 100 a menos 400 grados centígrados. Motivo de la selección: mide la presión de 2 a 5 bares de sistema de control de intercambiador de calor fácilmente. Los rangos de temperatura mínima y máxima de operación del sensor encajan perfectamente con las temperaturas demandadas por el intercambiador de calor referente al vapor. En la figura 5 se puede observar el flujo del vapor. Es tipo una válvula donde se puede observar el circulito, es vapor de agua. 2.3.5 Registrador de presión de vapor PCE y PDR. Las características del campo de aplicación: gases de rango de presión de 4 a 20
microwatts. La presión es de más o menos de 0.5%. La resolución es de 0.01 miliamperios. Las unidades de medición bares, PSI y kilogramos sobre centímetros cuadrados. La cuota de registro es de 5,10, 30, 60, 120 a 300 autos. La memoria tarjeta de SD es hasta 16 GB. La frecuencia de actualización es de 1 segundo. El motivo de la selección: posee una gran precisión de lectura, factor demandante por sistema intercambiador de calor para evitar posibles daños en el mismo. Cuenta con una gran amplitud y unidades de medición como bares de PSI. Es compatible en transmisión de sistema F de magnitud 5000. En la figura podemos observar sobre el registrador de presión. La imagen muestra un registrador de presión de vapor de PSE, PDR y PSE. 2.3.6 Controlador registrador de temperatura y sistema RWF55. Las características son de rango de medición de menos 200 grados centígrados a 400 grados centígrados. La latitud y medición es de mayor a 0.25%. La influencia de temperatura ambiental es mayor a 100 mmP sobre K. El rango de medición y tensión es de 0 a 5 voltios. Rango de medición corriente es de 4 a 20 miliamperios. Caída de tensión es de mayor a 2 voltios. El tiempo de muestra es de 750 milisegundos. Sistema de entrada es de 2 miliamperios. El motivo de la selección: cumple con los rangos de medición de temperatura del agua de 200 grados a 40 grados centígrados. Demanda por el sistema de intercambiador de calor. Posee una gran actitud de medición de la temperatura. En la figura 7 podemos ver el controlador de temperatura. Es como tipo un timer. Aquí se le puede subir y bajar. Se puede ir modificando el tiempo y nota. La imagen refleja el dispositivo controlador de temperatura de marca System a un modelo de RWF de 55. ¿Cómo están? Mi nombre es Darío Cobos. Yo voy a seguir la exposición de mis compañeros sobre el tema de diseño de instrumentación industrial de un sistema de control automático para el control del proceso de un intercambiador de calor. Yo les voy a hablar sobre los puntos 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 y aparte un poco de las conclusiones y las recomendaciones que pudimos sacar. En el 2.3.7 vamos a hablar sobre el sensor de temperatura, el cual en este caso es el Siemens UAE 3174.010, el cual nos da unas características de que tiene dos rangos de mediciones, el 1 y el 2, pero primero vamos a dar una definición. Un sensor de temperatura es un detector térmico diseñado para responder cuando la energía térmica aumenta. En este caso nos ayuda a prevenir incendios. Podemos ver que en el rango de medición es de 0 grados centígrados a 70 grados centígrados. Y en el rango de medición 2 es de menos 40 a 120 grados centígrados. Podemos ver que uno de los motivos de selección de este sensor es la compatibilidad con el controlador de temperatura Siemens RFW55, el cual nos permite medir la temperatura mínima y máxima del sistema de intercambio, del intercambiador de calor. Podemos ver que tiene un rango de medición de corriente de 4 a 20 miliamperios, una longitud de inmersión de 100 milímetros y un grado de protección IP65, el cual nos podría decir que acepta un poco de agua. Podría ser expuesto en exteriores también. Precisión de medida de más o menos 1. Como podemos ver, aquí está el sensor de temperatura Siemens. Ahí está el gráfico. Vamos a hablar un poco sobre el interruptor de temperatura Bordon, RTAA3. En la definición podemos decir que fueron diseñados para ajustar una alarma si los límites de temperatura se superan o para regular la temperatura entre dos valores nominales. Uno de los motivos de selección es, igual que el anterior, la compatibilidad con el controlador de temperatura Siemens RF55.
y este se activa dentro del rango de temperaturas de 20 a 40 grados centígrados del sistema intercambiador de calor. Este podemos ver que tiene un rango de temperatura mínimo y máximo. El mínimo es de menos 46 a 0 grados centígrados, el máximo de menos 40 grados centígrados a mayor de 55 grados centígrados. Podemos ver que la temperatura del medio que acepta este es de menos 46 grados centígrados a más 120 grados centígrados. La corriente que podemos utilizar es de 4 a 20 miliamperios. Un voltaje es en un umbral. Como podemos ver, también tenemos un grado de protección IP66, que es mejor que el sensor de temperatura. Aguanta un poco más de, ¿cómo se podría decir?, de climas adversos. La lectura de medida es de más o menos 5 grados centígrados. Como podemos ver, aquí tenemos una gráfica. Ahora vamos a hablar un poco sobre la válvula de diafragma neumático GEMU 695. Una de las definiciones o para qué están diseñadas sería para uso de procesos higiénicos y asépticos en las industrias alimentarias y farmacéuticas. Una de las definiciones, perdón, una de las características, como podemos ver, es la que tiene una temperatura de fluido de menos 10 grados centígrados a 80 grados centígrados. La precisión del trabajo es de 0 a 10 bares. Uno de los motivos de selección de esto es que nos permite obtener la precisión adecuada de 2 a 5 bares demandada por el vapor en el sistema intercambiador de calor. Se refiere al flujo de agua que admite una temperatura de menos 10 grados a 80 grados centígrados, lo que hace perfecta para el agua fría y caliente que circula a través del intercambiador de calor. La forma del cuerpo, como podemos ver, dice que el cuerpo pasó recto, tipos de conexión brida, que esto se ensambla. Lo que podemos ver es que tenemos estándares de conexión y materiales de diafragma. Uno de los estándares de conexión es el ANSI, el ASME y el BS. Y como podemos ver, aquí tenemos la figura. Y vamos a ver un poco sobre las conclusiones que pudimos encontrar aquí. Una de las tantas, mejor dicho, de las que pudimos seleccionar, serían las tres más importantes, es la elección de los instrumentos industriales que son directamente proporcionales a las condiciones que se encuentran en el sistema de control industrial, que el transmisor de flujo Siemens nos sirve para determinar el caudal de fluidos como el agua y los gases. El controlador de temperatura Siemens RF55 es compatible con el sensor de temperatura Siemens y también con el interruptor de temperatura Bowden, como pudimos ver en uno de los motivos de selección. Eh, También como podemos ver en las recomendaciones, las que nosotros tomamos en cuenta en este punto, sería que siempre tenemos que verificar las especificaciones de cada instrumento industrial brindadas por los fabricantes de los mismos y aparte determinar la compatibilidad entre los instrumentos industriales para evitar posibles daños en los mismos. Eso sería todo sobre este tema. Muchas gracias.